18 de abril de 1919. Las elegidas de Dios. La guerra ha sido una formidable marea que ha puesto turbias todas las aguas. La sociedad se mantenía en prudentes capas que moderadamente tendían a levantarse de su nivel para ocupar el puesto de las capas anteriores. Pero aquí que una mano que indudablemente sabe lo que hace, lo ha revuelto todo. Pasarán largos años antes de que todas las cosas en movimiento imprevisto hallen su equilibrio. Y cuando lo hallen, todo habrá sido modificado. Esta modificación ha de sentirse principalmente en lo que a la mujer respecta. Algunos consideran el feminismo como un gran progreso, otros como una calamidad. Los menos lo reciben en la seguridad tranquila de que las cosas no sufrirán trastorno alguno, porque las mujeres ocupen una banca, dirijan una de las administradoras públicas y salgan de vez en cuando a la calle a poner un papelito en una urna. Yo pienso que la razón y la verdad están con estos últimos. En el fondo de mi pensamiento quizás ha existido siempre la convicción de que todo lo que es debe ser, y por siguiente, está bien que sea. Sin creer que las mujeres hemos de regenerar al mundo y asombrar a los siglos, opino que su voz hace falta en muchas discusiones y su pensamiento contribuirá a equilibrar la justicia universal. Ese es uno de los muchos textos de Alfonsina Storni que están en este libro, Antología de Ensayos Periodísticos, que se lanza este 6 de abril y que ha sido editado por Queltehue Editores. Y estamos al otro lado de nuestro Zoom con una de las responsables de que yo tenga aquí este libro en la mano, Daniela Carrasco, editora de Queltehue. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, bien, gracias. Aquí estamos. Por acá en España, estoy en Madrid yo, así que em, con un poquito de calorcito también, ya empezando a sentirse acá la primavera. Sí, bueno, aquí el verano nos abandona, no se ha enterado de que Sí, ya, sí. de que ya estamos en otoño. Pero en fin, tampoco nos abandonan las letras de Alfonsina Storni. Yo decía al principio que ella es sobre todo conocida con su trabajo como poeta, ¿cierto? Como dramaturga. Probablemente también por su vida tan, uno diría, móvil, ¿no? Donde pasó de ser muchas labores, fue maestra, fue actriz. Bueno, y aquí vemos su área de columnista, que yo por lo menos me parece que es de lo menos conocido, ¿no? Y encontrarse con sus letras y con su mirada del mundo es tremendamente refrescante, además que tiene un humor muy particular a la hora de escribir, que me pareció muy entretenido de leer, y una mirada crítica respecto a la sociedad que habita. Partí preguntándote por qué te pareció importante a ti, ya que el Queltehue Editores, para generar esta publicación. ¿Por qué era importante hacerla? Bueno, primero por rescatar un poco estos textos que, si bien habían sido ya editados y publicados en el 98 por Alfaguara en Argentina, en España también habían sido publicados ya por otra editorial pequeñita y luego reeditados en Argentina por otra editorial también pequeña. Nos parecía importante traerlos a Chile, traer esta reflexión, mostrar también esta figura de periodista que tenía Alfonsina y no quedarnos solo con la poesía de ella, que también nuestra intención en algún momento es publicar alguno de sus libros, pero inicialmente fue eso, mostrar lo que habíamos encontrado ahí en nuestro estudio, en nuestras lecturas, en fin, y poder traerlo al público chileno. Pensamos que puede interesar, que como dices tú, puede refrescar también eh, y aportar mucho a la reflexión de que, bueno, estos escritos son de hace 100 años y aún así siguen siendo tan actuales, ¿no? Por la temática que nos plantea y están también con este sarcasmo que yo creo que es brillante también Ujú. en ese sentido, el cómo ella nos plantea estas reflexiones. Sí, diríamos que en sus textos Alfonsina Storni no deja títere con cabezas, ¿no? Es bien dura con Sí, tanto sus coterráneos como con los inmigrantes, con las clases populares como con las élites, con los hombres y las mujeres. sí, Ella tiene una mirada súper ácida del mundo que por supuesto va presentando con una pluma muy bien armada, con un uso muy original del vocabulario también y sobre todo probablemente yo creo que lo que sostiene es el humor. Pero también me llamó la atención que los escritos que vemos acá publicados son entre 1917 y 1921 y tú
nos podrás contar más detalles respecto a eso, Daniela, pero da la impresión de que en ese camino ella también va encontrando su voz poética, ¿no? Porque los primeros textos con los que nos encontramos en el libro son están mucho más cerca de la columna o de la crónica periodística, y los últimos que vamos leyendo en el libro ya son mucho más prosa poética, sin duda, y como que uno tiene la impresión de que fue agarrando seguridad respecto a su propia voz y a su propia estética, y eso también es muy atractivo de seguir a lo largo de estas lecturas. Sí, es muy interesante porque además, bueno, en los libros, en los textos que ella publicó en Revista La Nota, claro, los firmaba ella con su nombre, Alfonsina Storni, pero los que publicó en el diario La Nación los firmaba como Tao Lao, que es, bueno, un seudónimo que ella tomó, eh, que podríamos decir que es masculino, 100%, y de hecho algunos de sus textos de esta segunda parte están escritos en masculino. Porque, bueno, se han hecho algunos estudios de esto, pero principalmente se dice que ella lo que hacía era como circular por la ciudad y observar cómo se movían y cómo se manejaban, ¿cierto? Los hombres, las mujeres, en fin, la población en Argentina. Y ella lo que hacía era como un poco fotografiar esta sociedad, ¿cierto? Ya también como un poco más alejada de esa sociedad, o sea, también tomando como eh, una mirada de observadora, más que de vivir en esa sociedad misma también. Y sí, bueno, en esos años ella también empezó, ya estaba publicando sus libros de poemas que todos conocemos, pero también, claro, los primeros poemarios que ella publica fueron rechazados, el primero en particular fue rechazado, o sea, más que rechazado fue eh, más criticado, sobre todo por los lectores hombres de esa época, porque mostraba una mujer mucho más desenfadada, ¿cierto? También lo podemos ver en sus columnas, pero no gustó mucho en esa época. Y bueno, ella después fue encontrando también esa voz poética y claro, en los textos periodísticos también eso queda en evidencia, sobre todo en esta segunda parte. Podríamos, también quisimos hacer esa selección y esa división por lo mismo, porque hay una voz distinta, es una voz distinta la que nos habla. Y el que ella firme también con otro nombre te da una idea de que no es la misma Alfonsina, ¿no? De que Ujú. también hay cambios en ella y que también ella empieza a observar el mundo desde otra mirada. Claro, y además también quizás podríamos decir, esta pérdida de la inocencia, ¿no? De decir, bueno, pues si hablo desde un seudónimo y un seudónimo además que puede leerse como masculino, Claro. eh, o que más bien sea ambiguo en ese sentido, estoy más protegida Ujú. respecto a esta voz desde la que quiero hablar. Insisto, estamos hablando de 1917 a 1921. Son los años de la Primera Guerra, son los años del sufragismo, además, entonces a Ujú. mí me llamó mucho la atención ahí cuando ya encontramos la palabra feminismo con los mismos valores con los que los movilizamos hoy, ¿no? Siguen teniendo contingencia. Y ahí también preguntarte por eso, porque tú nos contabas, Daniela, que este libro es producto de una investigación que ustedes hicieron de encontrarse con textos publicados de Alfonsina Storni, pero en otros países, en Argentina, en España. ¿Qué sienten ustedes como que el Tegua Ediciones que tiene Alfonsina Storni para decirnos hoy? Uf. Em, bueno, primero, enfrentarnos como y preguntarnos, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿No? O sea, Ujú. de esta sociedad que hoy día tenemos, estas reflexiones, estas discusiones que estamos teniendo frente a los derechos ganados, a los derechos perdidos. Bueno, en Chile estamos en plena también discusión respecto de eso, porque ya no solo se pregunta sobre el rol de la mujer, ¿no? Lo decías tú ya al principio, hay o sea, una mirada también muy incrédula de su propia sociedad, ¿no? Y creo que de alguna manera nos interpela con esta lectura. De ahí que para nosotros fue importante rescatarla, por esa interpelarnos continuamente en sus textos y decir, oye, esto me suena a que todavía pasa, o esto me Mm. suena a que todavía no se cambia, o sea, cosas como que nosotros leímos en los textos hay un texto que a mí me parece increíble que se llama Los hombres fósiles, que Ujú. habla de esto, de que en el fondo el machismo, ¿cierto? El cómo tantos valores hoy día siguen estando, los vemos, los seguimos viendo Ujú. en nuestras reuniones familiares, en fin, en la universidad, en los colegios, en fin, y que hace 100 años estaban y hoy siguen estando. Entonces, y también ella nos gusta que interpela a la lectora en estos casos, porque en estos años que ella escribe,
Principalmente son lectoras a las que llega, sobre todo en esta revista. Entonces dice, bueno, mujeres, así, las interpela directamente, o Sí. sea, ¿qué hacemos? Vamos a la casa de estos hombres fósiles. Entonces, hay cosas ahí que a nosotros nos parecieron muy, muy contingentes y, y eso, que nos está interpelando todo el rato 100 años después. O sea, esa Claro que sí. fue De hecho, realmente... tengo yo aquí marcado el ¿Mm? artículo de los hombres fósiles y Sí, dices, si la palabra fósil viene del latín fossilis, derivada a su vez de fodere, cavar, se aplicaba antes a la sustancia orgánica extraída debajo de la tierra, ya en su estado de origen o bien petrificada. Con los conocimientos posteriores de geología y paleontología, el término fósil sufrió una modificación y ahora entendemos por fósil todo cuerpo orgánico, casi o del todo mineralizado, y también toda huella animal o vegetal que se encuentra en un terreno de épocas geológicas pasadas. El temborcillo aumentado. Suspendo mi oficiosa información. Temo haberme excedido en pasar de un pesado libro a este papel, tanta ciencia, toda prolijamente masculina. Hago pues una reverencia a la vieja lengua y me prometo pasar un tiempo sin volverla a molestar, pues me interesa que hablemos ahora de los hombres fósiles, es decir, de aquellos hombres cuyas ideas están casi petrificadas y que parecen vivir todavía en las capas espirituales del medioevo. Lo marqué y lo leí también para que quienes nos escuchan sí. se hagan una idea del tono con el que ella habla, ¿no? Y ella también Mm, está todo el tiempo como riéndose de ella misma mm, y de su lugar como mujer que escribe. Y tú hablabas algo respecto a su ejercicio como de observante externa. Y claro, la historia de Alfonsina Storni tiene bastante de eso, ¿no? Pues ella nació fuera, nació en Suiza, ella claro. después vuelve. Su papá se instalan en Rosario y después ella se va, entonces ella está constantemente en movimiento y creo que es interesante también cruzar, ¿cierto? La manera en que ella escribe con lo que ha sido su historia. Estamos hablando de Alfonsina Storni a propósito de esta antología de ensayos periodísticos que se lanza este 6 de abril. Yo estaba aquí con mi celular buscando la información en el Instagram de que el Mm. Tehue Ediciones, que ustedes los pueden ahí seguir, que el Tehue Ediciones, y el 6 de abril a las 19:30 horas en el espacio literario de Ñuñoa, Jorge Washington 116, frente a la municipalidad. Además es un hermoso, hermoso espacio. Va a hacer el lanzamiento de este libro presentado por Ignacia Godoy, periodista de la Universidad Católica y magíster en Creative Writing de la Lancaster University, Paula Riveros, lectora de Metro, Paula Cedini, librera y fundadora de Autoras Librería, y Paulette Body, licenciada en Letras Hispánicas de la Universidad Católica y directora de Bon Refugio Bon. Todo eso, toda la información ahí está puesta en el Instagram de Keltehue Ediciones. Y ahí preguntarte también, para ir cerrando, Daniela, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría que pasara con este libro? Uf, nos encantaría que tuviera, bueno, buena llegada, obviamente, pero que principalmente lo leyeran nuestras mujeres, que lo leyeran las chicas. O sea, siento que este libro, como te digo, interpela 100% a cualquier lector, pero siento que es un llamado así a- a- a tomarlo y tiene un montón de frases así que son para marcarlas, o sea, de verdad, es una joyita. Así que nada, lo principal de nosotros es que este texto se lea, que llegue a mucha gente y en realidad es porque nos interesa que esta autora se conozca por esta beta también. Su poesía es preciosa, a mí me encanta particularmente Alfonsina Storni y en esta búsqueda encontré estos textos, pero encontré que sí, que el modo de escribir y la forma en que ella es capaz de traspasar 100 años de historia, digamos, es increíble. Eso, básicamente. Bueno, entonces les dejamos la invitación a todas ellas y también a ellos y ellas, de que puedan A todos. conocer a esta otra Alfonsina Storni y también a hacerla dialogar con la Alfonsina Storni, poeta que probablemente sea la más reconocida. El libro, entonces, ya lo saben, Storni, Antología de Ensayos Periodísticos, publicado por Keltehue Ediciones, ya está en librería y se lanza el 6 de abril ahí en el espacio literario de Ñuñoa a las 19:30 horas, presentado por Ignacia Godoy, Paula Riveros y Piera Cedini y moderado por Paulette Body. Esto es un proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la convocatoria también ahí damos ese dato. Muchísimas gracias Daniela Carrasco, editora de Keltehue Ediciones, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Estén muy bien, un abrazo que te llegue hasta Madrid. Y nosotros Gracias. vamos a ir a la pausa escuchando a los fantásticos Mata Hari con esto que se llama Tiendita del Deseo.
Trento.